Saludos cordiales, queridos amigos de María Visión, un programa más con todos ustedes y con este programa en torno al Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a intentar responder a la pregunta: ¿cuáles son las características de la fe? Una pregunta que posiblemente nos tengamos que detener un poquito más que en días pasados. Podemos decir que hay como 5 grandes características de la fe. Las voy en primer lugar a enumerar y después las iré desarrollando una a una. Una que es un don gratuito, otra que es un acto humano, tercera es cierta, cuarta, con ella pregustamos el gozo del cielo, y quinta, trata de comprender. Pues vamos a desarrollar una por una. En primer lugar, hemos dicho que es un don gratuito de Dios, es decir, es una gracia, es una virtud sobrenatural concedida e infundida por Dios. Dice Mateo 16, 17, aquellas palabras de Jesús a Pedro tras su confesión: «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». La fe ha sido revelada, o mejor dicho, ciertos contenidos de la fe han sido revelados por Dios, teniendo como canal, como vehículo, la fe en Él. ¿Cómo es este don? Pues este don, en primer lugar, es accesible a cuantos lo piden humildemente. ¿Cuántas veces no nos encontramos con personas que se encuentran muy alejadas y cuando indagas un poco en su vida no han hecho tampoco el firme propósito de creer? Cuando se pide con humildad, la fe se alcanza, porque, como vamos a decir un poco más adelante, la fe es necesaria para la salvación, pero la fe hay que buscarla, hay que pedirla humildemente. Por otra parte, este don inestimable lo podemos perder, desgraciadamente. Como todo don, como todo regalo, se puede perder si no conlleva un cultivo, si no se cuida tiernamente este don precioso. Es como una bella planta que, si no la cuidas con su agua, con su luz, con su tierra, pues languidece y termina por morir. Una tercera característica que tiene este don gratuito es que va a ser continuamente puesto a prueba. Nuestra fe será puesta a prueba para que se vea la autenticidad de la misma. Será de esta manera acrisolada, embellecida, fruto de una fortaleza y de un encuentro profundo con el Señor. Y en cuarto lugar, diríamos que es una virtud sobrenatural necesaria para salvarse, como hemos dicho anteriormente. También lo desarrollaremos un poco más adelante. La segunda característica de la fe es que es un acto humano. La inteligencia y la voluntad humana cooperan en la gracia divina o con la gracia divina. Dios no fuerza a nadie a creer, le mueve, le empuja, le ofrece la fe, pero no violenta a nadie para llegar a creer. Por eso la fe no es un movimiento ciego del espíritu. Es algo que se puede trabajar, que es fruto de la voluntad y de la inteligencia, que cuando cooperan con la gracia divina recibe el don. Hay signos que avalan la fe.
Vamos a detenernos en algunos de ellos. Uno de ellos son las maravillas de la creación. Basta contemplar la hermosura de lo que Dios ha creado para que nos mueva a la fe en Dios. Hay otro también, como son los milagros de Jesucristo y también de los santos, las profecías que tenemos en el Evangelio y que se han cumplido. Y también tenemos la propagación, la santidad, la fecundidad, la estabilidad y la hostilidad que sufre la Iglesia. Yo he llegado a conocer algunos testimonios de personas que se han bautizado precisamente porque han reconocido que no hay ninguna institución en el mundo tan perseguida y tan hostigada como es la Iglesia. Y de aquí han visto que hay algo especial, hay un don de Dios en ella. La tercera característica es que la fe es cierta. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la palabra de Dios y ya lo desarrollamos en un capítulo anterior. La palabra de Dios no puede equivocarse, no hierra. Es verdad que sí, en ciertos acontecimientos históricos que son fruto de un cálculo humano, bien, pero en lo que tiene que ver para nuestra salvación, la palabra de Dios no se equivoca, no hierra. También porque actúa por medio de la caridad, como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 5, versículo 6 de la carta a los Gálatas. Actúa por medio de la caridad, se entienden mutuamente. El amor y la fe no pueden vivir una cosa sin la otra. Y en tercer lugar, está en continuo crecimiento, gracias a la palabra de Dios, a la oración y al testimonio que recibimos de otros creyentes. Qué importante es esto. La fe está en continuo crecimiento por estos tres medios. Por eso hay que leer y escuchar la palabra de Dios con frecuencia, hay que orar y hay que compartir en comunidad para que el testimonio de otros pueda iluminar y fortalecer nuestra fe. La certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Esta frase es de Santo Tomás de Aquino. Y esto es porque hay tres grandes niveles del conocimiento. Un primer nivel es el del ver, que es la operación hecha por los sentidos. Yo puedo decir que el sol existe porque lo veo y porque siento el calor que irradia. Por lo tanto, mis sentidos me llevan a un conocimiento. Hay un nivel superior, que es el del saber. Es la operación hecha ya por la inteligencia, por la razón. Aquello que sin poder ver, lo podemos demostrar. Es decir, yo no veo la distancia que hay de la Tierra al Sol. Pero si soy un buen matemático, un buen físico, puedo hacer unos cálculos y demostrar la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y después estaría el tercer grado o nivel de conocimiento, que es el del creer. Aquello que yo no puedo ver ni puedo demostrar, lo puedo razonar. Es decir, yo no puedo demostrar la existencia de Dios, pero lo puedo razonar. Y detrás de la fe, detrás del creer, hay voluntad. Por eso el conocimiento, este tercer grado o nivel del conocimiento, como es el del creer, es muy superior a los otros dos, porque donde hay voluntad hay amor. Y como decía el filósofo, el corazón tiene razones que la razón no conoce.
Bien, por lo tanto, la fe está por encima de la razón, pero jamás pueden estar en desacuerdo entre ellas, porque tanto la fe como la razón son dos luces. La revelación y la razón, dos luces que han sido concedidas por Dios al hombre para llegar y para alcanzarle a Él. De manera que si han sido las dos concedidas por Dios, no se pueden contradecir. Decía el cardenal Newman, 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Qué frase tan bonita para expresar esto, que la fe siempre será muy superior a la razón. Aunque haya 10.000 dificultades, la fe está mucho más arraigada. Una cuarta característica de la fe, como hemos dicho, es que nos hace pregustar el gozo del cielo. Es como el reflejo de un espejo y nos abre además a la salvación. Se nos dice en el Evangelio, en Mateo 16, 16, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Y en Hebreos 11, 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y una quinta y última característica es que la fe trata de comprender. San Agustín tenía una frase muy bonita que dice, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Es decir, han de estar estas dos luces en armonía y cuando están en armonía, entonces se dan frutos de fecundidad. Espero que este programa, aunque se haya alargado un poquito más, les haya iluminado y que nos movamos a buscar este don entrañable de Dios como es la fe. Hasta otro día, si Dios quiere.